La Hora Sobrenatural, Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica a los que son de la fe de Jesús. La justicia de Dios. La importancia de la justicia de Dios en nuestra vida. La justicia de Dios no es lo que nosotros conocemos como justicia en este mundo, en esta vida. La justicia de Dios se concentra en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, que aproximadamente escribió entre 13 a 14 cartas del Nuevo Testamento, él menciona la justicia aproximadamente 55 veces. Los otros escritores en todo el Nuevo Testamento hablan 34 veces de la justicia de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo es el que más habló, explicó y profundizó ese pensamiento y esa revelación de la justicia de Dios que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios? El apóstol Pablo, la primera vez que aparece en la Biblia, él aparece con su nombre de nacimiento, Saulo de Tarso. En aquel momento, dice la Biblia, era un hombre joven y estaba allí en aquel momento cuando uno de los 7 diáconos, llamado Esteban en español,
Stefanos en griego, cuando él estaba predicando en la sinagoga. Es interesante que la Biblia dice que él fue elegido, apartado, ungido, para servir las mesas. Pero este Esteban estaba tan lleno de la gracia y del poder de Dios que no solo sirvió las mesas, sino también sirvió los corazones, predicando el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que él estuvo allí predicando en una sinagoga y los judíos ortodoxos le tomaron, le echaron fuera de la sinagoga para apedrearle. Y dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Es interesante cuando dice que estaba a la diestra. La Nueva Traducción Viviente y otras Biblias traducen literalmente como dice, y vio a Jesús de pie al lado del trono. ¿Por qué Jesucristo se puso de pie al lado del trono de Dios? El Padre de Jesucristo, el Dios de la gloria, nuestro querido Padre, Él le preparó a Jesucristo el trono que le permite que Él pueda gobernar. Y como dice Daniel 7, y todo dominio le tiene que servir y obedecer. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, Él recibió de Dios el Padre todo el poder, toda la autoridad, toda la fuerza, todo el reino. Jesucristo es la persona más importante. Jesucristo gobierna en los 3 cielos, como dice Salmo 103, versículo 19. El Señor Adonai, dice, estableció en los cielos, en los 3 cielos, su trono, y su reino domina sobre todos. El reino de Dios, quieran o no, el reino de Dios domina sobre todos. El reino de Dios vino con Jesucristo. El reino de Dios fue anunciado por Jesucristo. El reino de Dios fue demostrado con el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y el reino de Dios fue entregado a todos aquellos que confían y ponen toda su confianza en la persona de Jesucristo. Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo, cuando estaba presente, y dice el evangelista Esteban, dice que él vio los cielos abiertos y a Jesucristo de pie al lado del trono de la gloria, del trono de la gracia. Es el único versículo en el Nuevo Testamento que dice que Jesucristo estaba de pie al lado del trono. ¿Por qué? El Padre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, le preparó a Jesucristo el trono. Pero todo rey requiere una corona. La corona de Jesucristo no es de oro. ¿Por qué no? Porque el oro en el cielo no vale nada. Acuérdate lo que dijo Jesucristo, que lo que entre el ser humano tiene gran valor, en los ojos de Dios muchas veces no tiene valor. Y el oro en el cielo, las calles son de oro. Significa que el oro en el cielo es lo que es aquí, la tierra, el asfalto, el cemento. No tiene valor.
ni las piedras preciosas. La corona de Jesucristo no es de oro ni de plata, ni tampoco contiene piedras preciosas. La corona de Jesucristo lo que contiene son vidas preciosas. Jesucristo es coronado por el amor, la entrega, el cariño, la fe y la vida de aquellos que creen en Jesucristo. El Padre le preparó al Hijo el trono, pero la Iglesia le entregó con la vida de Esteban la corona a Jesucristo. Saulo de Tarso, que luego iba a ser llamado el apóstol Pablo, estaba presente. Dice la Biblia en Hechos 7:58, dice, echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. La Biblia dice que Saulo perseguía a la iglesia y Saulo consentía en su muerte. Y dice la Biblia que Saulo respiraba amenazas. Imagínate, él estaba tan lleno de odio, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sacerdote, dice Hechos 9:1. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a hombres o mujeres de este camino, así le llamaban a los cristianos este camino. Al principio le llamaban los del camino, para traerle presos a Jerusalén. Y cuando Saulo de Tarso, él va de camino para perseguir los cristianos, él tuvo un encuentro con Jesucristo y se dio cuenta que el Señor todo el tiempo le había preparado este encuentro, esta vida, este propósito, este ministerio. Saulo de Tarso tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo. Y muchos de nosotros, si somos honestos, muchos no han tenido un encuentro con Jesucristo, sino han tenido un encuentro con la iglesia o con la cultura cristiana. Pero realmente con la persona de Jesucristo, ¿cómo te puedes dar cuenta que uno tuvo un encuentro con Jesucristo? Toda persona que de verdad ha tenido un encuentro con Jesucristo es tocada y transformada. El corazón de odio, ese corazón lleno de amargura, de maldad, ese corazón, como dice la Biblia, de piedra, es arrancado de tu vida y el Señor te da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva forma de pensar. La relación con Jesucristo, el encuentro con Jesucristo, provoca un cambio en tu personalidad. Si no tuviste ese cambio en tu personalidad, dudo que tuviste un encuentro con Jesucristo. Jesucristo vive, Él ha resucitado, Él está aquí, Él es el mismo ayer, hoy, en toda eternidad. Él tiene el poder en el cielo, en la tierra. Jesucristo gobierna, Él reina. Jesucristo es impresionante. Cuando el apóstol Pablo, o mejor dicho, Saulo de Tarso, tuvo ese encuentro, él fue transformado. ¿Sabes? La relación con Jesucristo te trae una transformación. El mundo te deforma, Jesucristo te transforma. Y Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesucristo. Ahora tienes que saber algo de Saulo de Tarso. La Biblia dice que él era fariseo. Era un judío ortodoxo. Y no solo eso, él fue a la escuela de un
gran maestro de los judíos que le llamaban Gamaliel. Y el apóstol, o mejor dicho, Saulo de Tarso, era fariseo. Era miembro de uno de los grupos religiosos grandes que existían. Existían los saduceos y los fariseos. Para ser fariseo era necesario que supieras de memoria gran parte de la Torá, de la ley, de los profetas y de las escrituras. Y Saulo de Tarso era una persona honesta. Estaba equivocada, sí, pero era honesta porque de verdad buscaba agradar a Dios. Pero él se dio cuenta que toda su religión no le sirvió nada. ¿Por qué? Porque toda religión siempre deja un vacío en tu vida. Toda religión en esta tierra hace el vacío incluso más grande todavía. Tú y yo fuimos creados por Jesucristo, fuimos creados para Jesucristo y fuimos creados para vivir con Él. Si no vives con Jesucristo, siempre hay un vacío que nada puede sustituir. Cuando uno conoce a Jesucristo, yo digo de verdad conocerlo, de verdad. Repito otra vez, yo no hablo de una cultura evangélica, cristiana, no, o tener un encuentro con la iglesia, no. Tú puedes ir a un garaje y nunca te conviertes en un coche. Tú puedes nacer en el garaje y nunca te vas a convertir en un coche. Lo mismo. Tú y yo necesitamos un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Saulo de Tarso tuvo ese encuentro con Jesucristo, él se dio cuenta que todas las escrituras, todos los 39 libros, aunque los judíos cuentan esos 39, los cuentan como 24 libros del Antiguo Testamento, hablaban del prometido. Todo el Antiguo Testamento hablaba, esperaba, anunciaba, profetizaba a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en un momento, el apóstol Pablo, escribiendo sus cartas, en una de las cartas, llamada la carta a los Filipenses, él escribe en el capítulo 3 y dice que él no tiene su propia justicia, que es por la ley o conforme a la ley. Él dice que él tiene su justicia por la fe en Jesucristo. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, Filipenses 3:9, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y cómo sabía el apóstol Pablo? ¿Cómo sabía que tenía la justicia? ¿Y por qué la justicia es tan importante para nosotros cristianos? La justicia es tan importante que cuando Jesucristo en Mateo 6:33 dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Interesante. La justicia de Dios es de tan gran importancia. ¿Cómo viene? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo recibimos? ¿Cómo podemos recibir esa única justicia que es válida delante de Dios? ¿Y por qué solo hay una justicia? ¿Por qué? Como dije, la justicia de Dios, el apóstol Pablo habla 55 veces de la justicia de Dios. A la justicia de Dios, cuando lees los salmos, los proverbios, puedes leer muchas veces que Dios habla del justo. En el profeta Isaías 3:10 dice, dile al justo que le irá bien. Salmo 5:12 dice, Dios bendice al justo. Y luego en los proverbios vamos a ver unas promesas que vienen sobre las personas que son justos. Y nosotros cristianos tenemos que ser honestos, que nosotros no somos justos por nuestro estilo de vida
o nuestro trato o esfuerzo, ni tampoco somos santos. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido como un regalo, lo hemos recibido regalado, sea la salvación, la justificación, la santidad, todo es un regalo. En Romanos 3, versículo 21, aquí el apóstol Pablo, y voy a tomarlo traduciendo unas palabras del griego, voy a usarla, cuando dice: pero ahora, sin participación de la ley y los profetas, sin participación de la ley, se manifestó la justicia de Dios. Es interesante que en Génesis 15, cuando ese hombre, Abraham, tuvo un encuentro con el Señor, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Y dice la Biblia en versículo 6, y Abraham le creyó al Señor y le fue contado como justicia. No como salvación o como santidad, sino como justicia. La justicia de Dios existía antes que la ley de Dios. La justicia existía antes que la ley, porque Abraham recibió la justicia sin la ley, la justicia que es por la fe. Por eso Abraham es llamado nuestro padre en la fe. Abraham, nuestro padre. Es interesante que Abraham sin la ley era justo. Eso el Señor nos lo enseña. Luego también en la carta a los Gálatas nos dice que la ley fue dada para que nos demos cuenta que no lo vamos a conseguir por las propias obras, por una religión, sino solo por la fe, la confianza en Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, Dios el Padre, Él te da una vida como si nunca hubieras pecado. La justicia de Dios es la vida sin el pasado. La justicia de Dios te permite vivir sin el fracaso del pasado. Y el apóstol Pablo dice que la justicia de Dios se manifestó sin la ley. La justicia de Dios se manifestó sin la ley. Sí, estaba escondida en la ley, testificada, confirmada por la ley y los profetas, pero la ley no aportó nada. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando dice en español, la justicia se manifestó, esa palabra manifestar en griego, phanego, es cuando en el teatro hay una cortina, un telón, un velo, y detrás del telón, de la cortina, está el actor de la obra. El público no lo ve, aunque el actor todo el tiempo está ahí, pero la cortina, el velo, lo tapa. Cuando la cortina se abre, a eso le llaman phanero, aparecer, manifestarse. De repente, el actor de la obra aparece. Pregunta, ¿apareció en ese momento? No, estaba todo el tiempo detrás de la cortina. Jesucristo estaba todo el tiempo detrás de esa cortina del Antiguo Testamento. Él estaba todo el tiempo detrás de ese velo, y cuando el velo fue quitado, entonces Jesucristo apareció y se manifestó. La justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo, ¿para quién? No solo para los judíos, eso es muy importante, sino para todos. La justicia de Dios para todos. Ya que la justicia no viene por la ley que le fue dado a Moisés, sino la justicia viene por la gracia y la verdad. ¿Para quién? Para todos, y sobre todos los que tienen la fe. Porque no hay diferencia, todos han pecado, judíos bajo la ley
gentiles sin ley. Todos han pecado y se han quedado, como dice en griego, vacíos o corto. Esa palabra, se han quedado lejos o apartados de la gloria. Esa palabra en griego hystereo o hystegos significa llegar tarde, ser el último, quedar vacío. El pecado provoca un vacío. Jamás el pecado ha hecho a alguien feliz. Y todos han pecado y han quedado cortos, vacíos, lejos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia, pero, son gratuitamente justificados por la gracia, por la salvación que está en Cristo Jesús. A quien Dios lo puso públicamente, y ahora expresa una palabra de Hebreos 9:5, Éxodo 25:17, habla de la tapadera del arca, a quien Dios puso como tapadera de expiación, la tapadera del arca, por la fe en su sangre, para mostrar su justicia, por haber pasado por lado los pecados que antes sucedieron, y dice, por el aplazamiento de Dios, que miró el futuro, y para mostrar su justicia en este tiempo. Y ahora oye, que Él es justo, y Él justifica a los que son de la fe de Jesucristo. La justificación, la justicia es tan importante, querido oyente, la justicia es tan importante. Mientras no tengas una revelación celestial del Espíritu Santo sobre tu vida, que tú eres la justicia. 1 de Pedro 2:24 dice que Jesucristo, dice, Él llevó nuestros pecados al madero. Y dice, para que vivamos y recibimos la justicia. Es interesante que Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Mateo 5, versículo 6. Y en Mateo 5, versículo 10 dice el Señor que nuestra justicia tiene que ser, o mejor dicho, nuestra justicia será perseguida. Perseguida, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. En primera carta de Corintios 1:30 podemos leer donde el apóstol Pablo dice que Dios provocó algo, dice, mas por Dios el Padre, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se convirtió y ha sido hecho por nosotros, para nosotros, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. En Romanos 5, versículo 1, dice una cosa impresionante, dice, que ahora, dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Sabes? La paz es la señal que tienes la justicia de Dios. Ahora pues vamos a ver por qué es tan importante la paz. Justificados por la fe, tenemos paz. La justicia te transmite paz. Mira lo que dice en Romanos 10, versículo 4. Oye lo que dice. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel el que cree. En el momento que tú crees en Jesucristo, entonces Dios el Padre te convierte en su justicia. Él te convierte en su justicia. 1 de Pedro 3:18 dice que el justo, Jesucristo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y en su segunda carta de Corinto, versículo 25, versículo 21, hay un impresionante versículo. Y quiero que me acompañes en estos pensamientos, por favor. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y déjame añadir un pensamiento para comprenderlo mejor. El apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado,
por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros, que no hicimos justicia, nos convertimos en la justicia de Dios en Él. Y quiero poner énfasis en una cosa que dice este versículo, querido oyente. Atención. Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero es interesante que el apóstol Pablo dice que no solo Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz, sino que en aquel momento Él se convirtió en pecado, en nuestro pecado. Quiero que pienses un poco sobre eso. Es increíble. Es increíble. Y ahora mira, queridos oyentes, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él era el representante de Dios en la tierra. Cuando Él fue a la cruz, Él nos representó a todos nosotros en la cruz. Y cuando Él resucitó y fue llevado a la presencia eterna de Dios, ahora es nuestro representante en el cielo. Jesucristo en la cruz murió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir su vida. Él recibió esa oscuridad para que nosotros podamos vivir en la luz. Él fue separado del Padre para que nosotros podamos vivir cerca del Padre. Jesucristo, cuando Él fue crucificado, Él tomó nuestro puesto. Él se convirtió en el pecado, imagínate. ¿Por qué? Para que lo mismo que Él se convirtió en pecado, tú te conviertas en la justicia de Dios. Querido oyente, si eres cristiano, no permitas esos pensamientos tóxicos, mentirosos, que te dicen que estás bajo condenación. Tú no estás bajo condenación, porque la Biblia dice en Romanos 8:1, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 8 dice, ¿quién es el que condena? Si es Dios el que justifica. Tú y yo hemos recibido, por la gracia de Jesucristo, la justicia, la justificación. Y ahora quiero compartirte unos pensamientos y quiero pedirte que me acompañes. ¿Qué significa ahora la justicia de Dios? Atención. ¿Qué significa la justicia de Dios? Mira, la justicia de Dios es la naturaleza que te permite acercarte al Señor en una relación cercana, en una relación para recibir sus promesas y sus bendiciones. Te repito este pensamiento. La justicia de Dios es la naturaleza que te permite, que Él te regala y te permita acercarte a Él en una relación cercana para recibir sus promesas y sus bendiciones. Y la justicia de Dios, y ahora oíd atentamente, por favor, si eres cristiano, attention please. La justicia de Dios es la inmunidad, creo que se dice en español, inmunidad, que Él te regala para disfrutar de la vida con Jesucristo. Déjame explicarte. Inmunidad, ¿qué significa eso? Cuando uno es embajador de un país en otro país, o déjame explicarlo de una forma fácil de comprender. En nuestra iglesia hemos tenido ya varios familiares y embajadores de diferentes naciones, de Alemania, Ecuador, de Angola, de Perú, y en un caso, y de México, perdona, y en un caso tuvimos en la iglesia
hermanos, embajadores que eran de la embajada alemana. Tenéis que saber que los embajadores cada 2 o 3 años, algunos incluso al año o a los 5 años, cambian de país. Cada 2 por 3 los cambian de país. Y en un caso, una hermana, ella nos visitaba aquí en la Iglesia Pasión por Cristo. Ahora es embajadora, si no me equivoco, en Tokio, en Japón. Se ha ido como embajadora. Y ella venía con su coche de la embajada. Y tienes que saber que los coches de la embajada tienen otra matrícula. Una matrícula con otro color, roja, en ese caso, y pone CD, Cuerpo Diplomático. Y ella me contó que ella tenía un pasaporte diplomático, que cuando ella pasaba por las fronteras, ella podía llevar en la maleta lo que sea. Cuando ella entregaba su pasaporte diplomático, nadie le podía abrir la maleta. Nadie. Nadie podía pararla, nadie podía mirar lo que llevaba en la maleta. Y su coche, por ejemplo, si su coche estaba mal aparcado, nadie podía venir con una grúa y llevarse ese coche. Porque lo mismo que el coche, o mejor dicho, el coche, lo mismo que ella tenía inmunidad diplomática. No la podían encarcelar. Ella no lo podía parar la policía. Sí lo podía parar, pero no lo podían tomar presos. ¿De acuerdo? Vale. Cuando tú tienes la justicia, tú tienes esa inmunidad en el espíritu. ¿Qué significa? Que estás fuera del alcance de las acusaciones y de las maldiciones de Satanás. La justicia de Dios te hace inmune, si no me equivoco, en el espíritu contra la atmósfera que te rodea. La justicia de Dios no permite que el acusador de los hermanos tenga poder sobre tu vida. La justicia de Dios, esa inmunidad que te regala esa vida que puede disfrutar de la vida con Jesucristo. La justicia de Dios en tu vida es la vida sin pasado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios te transmite el perdón de Jesucristo. La justicia de Dios es la vida de Dios sin pasado. Cuando Él viene a tu vida, Él lo hace todo nuevo. La justicia de Dios es la seguridad que te transmite la paz. Y ahora, oye, querido oyente, si eres cristiano y no tienes por la gracia la justicia, nunca estás seguro en tus oraciones. ¿Sabes cómo tú sabes que tienes justicia en tu vida? Cuando hay paz. Y sabes, querido oyente, ninguna religión, ningún propio esfuerzo humano, si tú crees o piensas que visitando muchas misas, muchos cultos, haciendo muchas oraciones o un ejercicio religioso, que así te vas a ganar la justicia de Dios, pues estás equivocado. Dios el Padre solo da su justicia a la persona que confía en el Hijo de Dios, en Jesucristo. La justicia de Dios solo viene por la confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo. La justicia de Dios te hace seguro. La justicia de Dios te transmite, tú sabes que Dios va a cumplir mis oraciones. ¿Y cómo sabes que tienes esa justicia? Con la paz. Como dice Romanos 5:1, ahora dice, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Cuando tú tienes la justicia de Dios, tú sabes que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Por qué? Porque la justicia te hace inmune. La justicia de Dios es tan importante en nuestra vida, importantísimo.
La justicia de Dios te protege de las acusaciones del enemigo. Mira lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién te puede acusar? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mira, la justicia de Dios en el Antiguo Testamento era una demanda. La justicia de Dios en el Nuevo Testamento es un regalo. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento era una ley. La justicia de Dios en el Nuevo Testamento es una persona. Oye lo que dice Isaías 32, versículo 17, en la Reina Valera. Me encanta cómo lo dice. Dice, el efecto de la justicia será paz. Y el trabajo de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Cómo te das cuenta que tú sabes que eres la justicia de Dios? Tienes paz, descansas, reposas, y tú sabes que el Señor te va a ayudar de alguna forma. El efecto de la justicia. ¿Cuál es el efecto de la justicia? Dice Isaías 32, versículo 17. El efecto de la justicia es la paz. Santiago 3:18 dice, el fruto de la justicia se siembra en paz. Qué bonito. Y Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia. ¡Wow! Impresionante. ¿Sabes? Nuestra justicia no vale nada, querido oyente. Según Isaías 64, versículo 6, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Tú y yo tenemos la justicia de Dios. ¿De dónde viene esa justicia perfecta? La única justicia perfecta y la única aceptada por Dios el Padre es la justicia que Dios te regala porque tú confías en Jesucristo, el Hijo de Dios. La justicia de Dios es la obra completa de Jesucristo. Y dice la Biblia en Romanos 5, versículo 18, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Impresionante. Romanos 5:17 dice que hemos recibido dos regalos, la gracia y la justicia. Déjame darte unas promesas para los justos, aquellos que son justos. ¿Y sabes qué? Oye lo que dice Salmo, versículo 1, Salmo versículo 1, versículo 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, y ahora oíd, ni los pecadores en la congregación de los justos. No de los santos, de los justos. Justo significa que Dios te regaló la justicia. Hay promesas para los justos. Atención, mira lo que dice Salmo 5, versículo 12. Esto es para todos los que son justos. Y querido, querida, deja de juzgar a otros, porque tú también tienes para rato. Tú también tienes para rato. Hay gente que juzga, que maltrata a otros. Deja de juzgar a otros, porque tú también tienes para rato. Y tú y yo somos justos, no por nuestra propia religión. Déjame hablarte, o déjame llevarte a un punto extremo. ¿Sabes quién te habla? Te habla un hombre que todos los días, de 28 años ahora, se levanta a las 3:30 de la mañana a orar. Que lee aproximadamente, algunas veces hasta la Biblia, 3 veces al año. He ayunado 42 días y 42 noches. ¿Sabes qué? Todo eso no importa nada, porque mi justicia no viene
por lo que oro, porque lo leo o lo que he ayunado. Todo eso no vale nada. La justicia de Dios viene solo por la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Y tú y yo somos justos. Y oye, las bendiciones para los justos. Mira, dice la Biblia, Salmo 5:12, porque tú bendices al justo y tú le rodeas al justo con tu favor, la rodeas como un escudo. Salmo 11, versículo 5, atención, el Señor prueba al justo. Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libera el Señor. ¿Has oído? Muchas son las aflicciones del justo. ¿O acordáis lo que dice la Biblia? Que el justo cae 7 veces al día, pero el Señor lo levanta. Salmo 37, versículo 16. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de los muchos pecadores. El que vive con el Señor tiene esa justicia, tiene esa paz. Querido oyente, mira, no te dejes engañar. No existe ningún evangelio de la prosperidad. Es una gran mentira. Eso no existe en la Biblia. No existe el evangelio de la prosperidad. Y el amor al dinero es lo más diabólico que existe. Por eso, pon toda tu confianza en el Señor. Yo no digo que tienes que ser pobre para ser santo. O tampoco digo, como algunos dicen, que contra más materialismo tienes, más bendecido eres del Señor. Unas narices. Absolutamente, es una mentira del diablo. ¿Quieres saber una cosa? Verdadera riqueza no es visible. Es en lo profundo de tu corazón. Verdadera riqueza es aquel que tiene una relación tan impresionante con Dios el Padre, que todo lo que tú le digas a Dios el Padre, Él lo hace. Imagínate. Tú dices, eso no es posible. A lo mejor para ti no es posible, pero solo porque no es posible para ti no significa que no es posible. No te imaginas lo que es posible. Querido oyente, mira, te prometo una cosa. Probablemente eres ateo, agnóstico, o a lo mejor eres cristiano, pero que no conoce realmente a Jesucristo. Querido oyente, si supiera cuánto Dios la ama, la aprecia y le tiene cariño, Él le está esperando. Él está esperando para perdonarle todos los pecados, para limpiarle, renovarle, para inspirarlo con su Espíritu Santo. Hay una vida fuera del alcance del consumo. Hay una vida de la intimidad, un cariño, un amor que no se imagina el precio. Lo más valioso que un ser humano puede tener es una profunda, verdadera relación de amor con Jesucristo, con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Si usted tiene eso, querido oyente, lo tiene todo. Y entonces se cumple lo que dice Salmo 23. Adonai, Elohim Yahvé, Jehová, el Señor, es mi pastor, nada me faltará. Salmo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no lo paga, mas el justo tiene misericordia y da.
Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Salmo 37, versículo 32, 33 en la Nueva Traducción Viviente. Los malvados esperan emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando lo lleven a juicio. ¡Wow! Salmo 37. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final bueno para el hombre de la paz. Salmo 55, versículo 22. Dice, echa sobre el Señor tu carga, Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Salmo 58, versículo 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay una recompensa para el justo. Proverbios 10:3, atención, el Señor no dejará padecer hambre al justo. Proverbios 10:6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Proverbios 10:7, impresionante. El nombre del justo uno se acuerda cuando uno quiere bendecir, pero la fama del malvado y su nombre se pudre en la boca de aquel que se acuerda. Proverbios 10:16, la obra del justo es para vida. Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo. Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan los muchos. Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Proverbios 10:30, el justo no será removido jamás. Proverbios 10:31, el justo producirá con su boca sabiduría. Proverbios 11, versículo 8, el justo es librado de la tribulación. Proverbios 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. ¡Wow! Y Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Y sabes cómo nos llama a nosotros Dios el Padre en el profeta Isaías? Árboles de justicia. Tú y yo somos árboles de justicia. Queridos, tú y yo hemos recibido la justicia de Dios. Si tú eres la justicia de Dios por Jesucristo, atención, tú tienes la naturaleza, tú tienes el acceso, tú tienes paz con Dios, tú tienes autoridad, tú tienes inmunidad, tú tienes seguridad, tú tienes protección, tú tienes bendición. Queridos, bienaventurado el justo en Jesucristo. La Biblia dice, bienaventurado el justo que confía en el Señor. Y tú y yo somos justos por la fe en Jesucristo. Si tú ahora quieres experimentar esa justicia y que por primera vez de verdad quieres experimentar la justicia de Dios en tu vida, quiero acompañarte en una oración. Y te pido que me acompañes para que veas el poder de la justicia en tu vida. Y di conmigo, querido Padre, en el nombre de Jesucristo, yo no confío en mi propia justicia, en mi propia religión. Padre,
Yo pongo toda mi confianza y mi fe en Jesucristo. Y tú dices en tu palabra que si yo creo en Jesucristo y si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón, tendré tu justicia. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo esa justicia tuya. No la justicia por obras, ni por religión, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús, con denuedo, con libertad y con valentía puedo decir: aquel que no conoció pecado, pecado fue hecho por mí, para que yo fuese hecho la justicia de Dios. Padre, gracias, que no hay condenación sobre mi vida. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque yo, en Jesucristo, soy la justicia de Dios. Amén.